Debe haber pocas familias en Paraná que hayan demostrado tanto amor al básquetbol como los Benedetich en la historia del deporte enterriano. Sergio y Mario fueron sin duda sus mayores figuras, participando en los mejores equipos de la capital enterriana e incluso en las selecciones provinciales de la década del 80, integrada por inolvidables jugadores. En un escalón más abajo, quizás algo opacado por las figuras notables de sus hermanos mayores, estaba Enzo, también basquetbolista, que se destacara en ciclista universitario de Olimpia. Los Benedetich eran pasión, alegría, familia y básquetbol a todo pulmón. Cada uno de ellos trabajaba buena parte del día, pero así todo dedicaban varias horas de la jornada para ganarse un lugar de privilegio en los equipos que integraron y en medio de lo que fue el inicio de la Liga Nacional de Básquetbol, que abrió puertas como nadie para los jugadores del interior del país fundamentalmente. Esa alegría de la vida se rompió un 26 de septiembre de 2009. Fue cuando les avisaron a la familia que habían asesinado a Enzo Benedetich. Y bueno, como se recuerda un hermano, nosotros fuimos una familia muy grande, muy unida. Vivimos ahí cerca del Club Universitario, en el barrio La Milagrosa, y de chico éramos todos muy seguidos. 1 año y medio, 1 año y 8 meses, más de eso no nos llevábamos entre uno. Entonces fue una infancia muy linda, muy llevadera, muy de familia, éramos de jugar entre nosotros. Y bueno, Enzo era el más chico, entonces era como nuestra mascota siempre, a lo más grande, al que más consentíamos. Y bueno, bien, después de grande ya adolescente, empezamos a incursionar en el deporte, jugamos mucho tiempo en algunos equipos juntos, por ahí jugábamos en contra, depende cómo se iba dando. Éramos todos ahí de universitario y después Mario se fue a ciclista, yo me fui a Echagüe, Enzo se fue un par de años a Echagüe, después volvió a universitario y bueno, así vivíamos permanentemente una cosa de amistad, aparte de ser hermano. Sí, él era un poco más bohemio, le gustaba andar mucho, no hacía mucho hincapié en lo que era lo económico, priorizaba mucho las amistades, priorizaba mucho su familia, pero le gustaba estar en los clubes, asado con los amigos, todas esas cosas, sí, era o sea, todos fuimos así, pero era un poquito más, tenía muchos amigos, y esto no solo lo sabíamos, sino que después de la muerte de Enzo nos dimos cuenta por la cantidad de gente que se acercó, la gente que declaró en el juicio, amigos que han declarado, que uno no hubo necesidad de ir y llamarlo a ver si quiere declarar. No, todos se presentaron y hubo muchos que no declararon y que también fueron a dar testimonio con nosotros de que si necesitábamos dejar asentado la personalidad o la forma en que él se manejaba, y ahí nos dimos cuenta del gran abanico de amigos que tenía. La relación, o sea, siempre fue media compleja, muy tirante, o sea, como la veíamos nosotros, Liliana Rivas era muy personal, que la relación era de ella, medio como que ella era la que quería marcar las cosas. Pero bueno, en su momento, qué sé yo, lo que te dice como hermano es no meterte, ¿viste? Son cosas son cosas de pareja. Sí había actitudes de ella que por ahí no las veíamos del todo bien. Diana y Norma pueden dar testimonio. Norma es mi prima, una prima hermana que se crió con nosotros.
porque eran los más compinche, eran los más chicos por las edades. Y bueno, después del juicio nos enteramos, o sea, después de la muerte de Enzo nos enteramos de un montón de cosas que sucedían en esa casa que nos llamaba la atención. Entonces cuando vos entrás a atar cabos, empezás a ver por esto, por aquello, entonces era como yo lo pensaba. Conmigo una anécdota o una situación que viví. Nosotros ya jugábamos en veterano, esto fue, tiene que haber sido año 2000, fines de 2008, principio del 2009, más o menos, antes que sucediera el asesinato de Enzo. Jugábamos al básquet, yo jugaba en Quique y él jugaba en Olimpia, y nos enfrentábamos. Entonces, bueno, a la tarde estuvimos hablando, bueno, esta noche después del partido vamos a tomar algo, vamos bueno, listo, porque vos, él con su familia, yo con la mía, nos veíamos los fines de semana, por ahí. Y bueno, Enzo no fue a jugar, cayó un poquito más tarde de empezar el partido, de ropa de vestir, o sea, sin su equipo deportivo. Y bueno, lo vi afuera y cuando terminó le digo que si le había pasado algo, que por qué no había ido a jugar, y me cuenta, dice, no, dice, está loca, refiriéndose a Liliana Riva, me quemó la zapatilla, porque no quería que viniera a jugar, entonces dice, me quemó la zapatilla y en el momento, está bien, fue una cosa que hasta ahí. Pero después cuando empezás a enterarte de otras cosas más, después de la muerte de Enzo, empezás a atar cabo y decía que la relación realmente debe haber sido un tormento, un infierno muy, muy, muy feo para él, ¿no? Él era un tipo alegre, siempre muy amiguero, tenía amigos por todos lados, en barrios, en distintos ámbitos, en la escuela, tenía mucha vinculación, era un chico muy divertido y muy alegre. Recuerdos así que vienen rápido, uno bastante gracioso fue en un campeonato entrerriano de juveniles con la selección de Paraná, jugando contra, pues no me acuerdo si era Concordia o algún otro rival. El hecho es que en pleno partido cayó una lámpara gigantesca del techo del estadio, cayó, no sé si habrá caído a medio metro de él, se desprendió del cable y cayó al vacío y cayó bien al ladito de él. Quedamos todos obviamente atónitos y él quedó blanco, un poquito más blanco de lo que nunca se caracterizó por tener mucho bronceado. Siempre, yo no fui testigo de muchas cosas, pero siempre escuché versiones respecto a que era una relación bastante conflictiva, referida me enteré siempre por lo deportivo, que ella no quería que jugara al básquet, que la emprendía contra su ropa, contra sus zapatillas. Era una relación bastante conflictiva en ese aspecto. Yo no le digo Enzo, yo le digo Longa o le digo Chori. El Longa es mi hermano más grande, no el más grande de todos, sino más grande que yo. El Longa fue el compañero de aventuras cuando éramos chicos. El Longa fue mi compañero de fiestas, de salidas. El Longa después se casó, tuvo 2 hijos. Bueno, el Longa fue mi amigo. Y digo fue y digo es porque a veces es y a veces fue. Nosotros somos 7. A ver, son 6 hermanos de una panza y yo soy la número 7. Él está, porque él falta, entonces él está. ¿Cómo era él? Tranquilo, cero problema, totalmente relajado, buscando siempre lo más liviano para transitar el día. Si no se podía, no se podía, si no salían las cosas, no salían. Cero nervios, cero preocupación. Creo que ese aspecto de él le fue en contra
para después terminar sometiéndose. Pero bueno, dentro de 4 paredes uno nunca sabe lo que pasa. Y creo que, bueno, volviendo a lo nuestro, un sol, compañero de trago, compañero de un pucho, compañero de charlas. Sí, eso era él. Puedo contar mucho, la mayoría de las cosas están en la causa. Yo te voy a contar lo que yo he vivido. Una persona, esta señora, ¿verdad? Totalmente desquiciada, totalmente perversa, totalmente obsesiva. Ella un día me dijo, o va a ser mío o no va a ser de nadie. Cuando ella no aceptaba que él necesitaba ver a sus hijos mayores, a Fede y a Agus. Que me acuerdo de la relación en sí, que él, por no tener problema, está todo bien. Vos querés que yo no atienda el teléfono porque te jode que atienda el teléfono, está todo bien. Vos querés comprarme un teléfono para que me llames únicamente vos y nadie más tenga el número, está todo bien. Esto era lo que él buscaba, relajarse. Y si ella la dejaba tranquila, eso, bueno, está todo bien, es así, cero problema. Cero problema. Ahora, la relación no era cero problema. Acá había un sometedor y un sometido, pero yo en eso no me puedo meter porque eran entre esos dos, ¿sí? Creo que haber puesto un límite y haber dicho basta le costó la vida. El Chori no conoció a mi hija. Mi hija nació en julio y a él lo mata el 26 de septiembre. No pudo venir a mi casa porque, como esta persona era muy celosa, tenía prohibido frecuentarnos a nosotros, o mejor dicho, no prohibido. Creo yo que era menos problema para él vernos que vernos, por lo que le esperaba después en su casa. Él fue muerto sin conocerla. Unas semanas antes de que ella lo matara, mi marido lo encuentra trabajando en Walmart, creo que era. Entonces mi marido le dice, che, tu sobrina va a tener una muela de juicio ya cuando la conozca o la vas a conocer en el cumpleaños de 15. Mi nena ya tenía casi 2 meses, 2 meses. Y él le dijo, bueno, sí, ya voy a ir uno de estos días. Y no hubo uno de estos días. Muy pocas personas saben eso. Pero esto se lo debo a ella también. Un detalle, pero esa era la relación. Esa mañana de septiembre, la mujer de Enzo Benedetich, Liliana Rivas, y el cabo de policía Rubén Flores se vieron por última vez. Fue en el departamento que tiene la familia Rivas en calle Carbó, en un pequeño edificio a escasos metros de la avenida Ramírez. Allí se terminó de definir el plan para el crimen con la participación directa del suboficial. Ese mismo día, Liliana Rivas acordó con su esposo Enzo ir a cenar, previo paso por el cajero automático del nuevo Banco de Entre Ríos sucursal Corrales. La mujer estacionó el vehículo sobre calle Almafuerte, descendió y fue hasta el cajero. El policía que estaba allí de guardia recordó, cuando fue consultado, que la señora lo saludó e incluso le hizo un comentario que lo sorprendió con respecto a una caravana de vehículos con unos novios recién casados. Retiró un total de 180 pesos. Rivas volvió al Honda Fit y emprendieron el tránsito hacia el comedor El Costerito, después de desestimar el portal al que siempre acudían. Para llegar a este último restaurante había que seguir por la avenida Almafuerte. Al optar por el otro comedor, la mujer transitó con su vehículo por Miguel David. Según su relato, fue en la zona de las ladrillerías, o sea, un lugar muy oscuro donde casi no existe alumbrado público, en que sorpresivamente Benedetich hizo detener el vehículo para subir a alguien que conocía. Rivas siempre negó que sabía quién era esa persona. Incluso cuando hizo un retrato hablado, no había demasiadas coincidencias. Ese individuo no era otro que el cabo de policía Rubén Flores, nacido en Nogoyá en 1962 y proveniente de una familia muy humilde. Tanto él como su hermano menor siempre fueron albañiles. Instalados en Paraná, en el 96 ingresaron como cadetes a la policía de Entre Ríos.
El hombre entró en contacto con la familia Benedetich en el mes de marzo del 2009 y poco a poco fue ganando en confianza. En ese entonces estuvo varias semanas en la casa de Sosa Loyola 1864 para instalar un jacuzzi en el baño y era llevado casi siempre a la casa quinta donde vivía, fundamentalmente por Liliana Rivas o bien por el propio exjugador de básquet. Fue en ese marco incluso que trabaron una relación de amistad con el dueño de la casa quinta donde vivía Flores, junto a su esposa e hijas como cuidadores del lugar. Esa fastuosa vivienda de fin de semana, ubicada a no más de 1 kilómetro del acceso principal a San Benito, en un camino vecinal a escasos metros de la ruta, tiene como dueño a José Félix Esquivel, un exdirigente del PJ en tiempos de esplendor del menemismo, que llegó a ocupar varios cargos a la vez, tanto a nivel provincial como nacional. Según el relato de Rivas, esa persona que se ubicó en el asiento trasero en el trayecto con el vehículo, cuando iban llegando a la zona del Parque Industrial de Paraná, efectuó 3 disparos que hirieron gravemente a Benedetich y a ella le provocó un golpe en la cabeza. Siguieron hasta el centro religioso Mariápolis, donde el individuo se fue del automóvil y ella quedó desvanecida por el golpe. Cuando reaccionó, siempre de acuerdo a su relato, vio a su marido con las heridas sangrantes, casi moribundo, y lo trasladó velozmente hasta el Hospital San Martín. Benedetich falleció esa misma noche por shock hemorrágico agudo por lesión cardíaca provocada por el pasaje de uno de los proyectiles. Pero en realidad había otra historia. 26 de septiembre de 2009, sí, me acuerdo del mismo día. Fue un día sábado, si mal no recuerdo. Yo había venido a tribunales a cerrar todo lo que era la jornada de trabajo, del turno, porque estaba de turno como juez de instrucción. Vine a cerrar algunas cosas acá en tribunales y encontrándome en la zona Centro Parque con mi familia me avisan por teléfono. Los investigadores me avisan del acaecimiento de este lamentable suceso, ¿no es cierto? Me dan cuenta de que había llegado una persona en un vehículo, en un Honda Fit, me acuerdo, tal cual, al Hospital San Martín, trasladando una persona del sexo femenino, era la conductora, y trasladando una persona del sexo masculino que se encontraba gravemente herido, aparentemente disparos de arma de fuego, y lo habían ingresado con vida al Hospital San Martín. Inmediatamente, como andaba en la zona, me fui hasta el lugar, hasta el mismo hospital, y allí sobre la entrada de calle Presidente Perón pude constatar, estaba efectivamente la existencia estaba el vehículo. Me entrevisté con los investigadores que ya estaban allí, gente de la división homicidios, ya estaba trabajando, y bueno, me dan cuenta de las instancias, las primeras instancias del caso, donde se identifica a la persona quien presuntamente había sido víctima. Se presentaba la señora Liliana Rivas, que fue quien después condenada por este caso, ¿no es cierto?, quien trasladaba a quien era su esposo, el señor Enzo Benedetich, que estaba gravemente herido, presuntamente con disparos de arma de fuego, y lo estaban asistiendo en la emergencia. Inmediatamente me dan, los investigadores ya habían logrado charlar con la señora, y ella les aporta una versión, da una versión de un presunto acometimiento violento, un abordaje violento en la zona de Almafuerte y Sani, en un cajero de un banco, donde ella manifestó que había ido a retirar dinero, y a la salida había sido abordado por un desconocido, quien se les coló, si se quiere, en el vehículo, munido de arma de fuego, y la hace trasladar ella al volante y Enzo como acompañante en la butaca delantera, y esta persona desconocida, decía ella en ese entonces, en la parte trasera con un arma de fuego, y con el fin de sustraerle bienes, dinero o bienes de su propiedad, lo lleva para el lado de la zona de Caputo, Miguel David, y da todo un derroteo de lo que ella decía que había sucedido en ese momento. Nos llamó poderosamente la atención desde entrada, junto con los investigadores, por cuanto, si bien era un hecho que se noticiaba, pero no era un hecho característico
por la violencia que se había demostrado. Después se corroboró que Enzo tenía 4 disparos de arma de fuego. No era un hecho para nada, si se quiere. Nos llamó la atención desde entrada, pero bueno, la instrucción que yo di inmediatamente fue de preservar a la víctima y tratar de sacarle un relato verdaderamente acabado de lo que había ocurrido. Empezamos así a trabajarlo, los investigadores empezaron esa misma madrugada a corroborar todos los datos que ella había suministrado, y a poco que empezaron a avanzar nos fuimos dando cuenta de que los datos que aportaba no eran veraces, no cerraba la versión que había dado, con la novedad de que al otro día, en el sepelio mismo de la víctima de Enzo Benedettich, ella de alguna manera, si se quiere, se quiebra y hace una manifestación como que, bueno, voy a tener que contar la verdad, y da otra versión. Pero otra versión que en realidad tampoco era la verdad. Ya en una segunda versión que ella nos aporta, nos manifiesta de que efectivamente iban camino a un restaurante de la zona de La Ruta y Miguel David, y encontrándose en esa instancia por calle Caputo, Miguel David, zona de Ladrillería, se detienen y, si se quiere, levantan a una persona que aparentemente la conocía, creo, y deciden trasladarlas, y ahí inmediatamente esta persona empieza a hacerle un reclamo dinerario a Enzo, como que le debía plata, le pedía que le pague, y bueno, a partir de allí amenazas de por medio, los hace trasladar para la zona del parque industrial, para la zona del acceso norte, y en ese interín ella dice que le da muerte a Enzo, a la vez que ella también manifiesta haber recibido un fuerte golpe, como que se desvaneció, y cuando ya logró recuperarse, bueno, se encontró con el escenario y decide trasladarlo a Enzo al Hospital San Martín. Así fue que llegó hasta el Hospital San Martín. Bueno, se la escuchó, fue una declaración muy larga, los investigadores la escucharon detenidamente, bueno, la fuimos analizando y demás, y también a poco tiempo que avanzamos en ese análisis nos dimos cuenta que tampoco cerraba, y bueno, finalmente frente a eso y otros indicios que existían en la causa, nos dimos cuenta de que no teníamos una testigo del caso, sino que estábamos en presencia de una autora o coautora del mismo, en virtud de lo cual yo decido llamar la declaración, imputarla en la causa y llamar la declaración indagatoria, juntamente con una persona que había obrado las veces de albañil en su domicilio, que se logró establecer un vínculo entre ellos, creo que, no recuerdo el apellido, creo que el apellido Flores, una persona que se desempeñaba creo que en jefatura de policía, pero no como personal de seguridad, sino en la parte de mantenimiento, en la parte de logística. Los imputo a los dos y bueno, iniciamos la investigación. Ese 26 de septiembre recuerdo, ¿no es cierto?, que nos constituimos con el comisario Rodríguez, que en ese momento estaba a cargo de la división homicidios, en relación a un hecho de sangre que había ocurrido en zona del acceso. Primeramente habíamos tomado conocimiento donde una persona había ingresado fallecida, y que la otra persona, una mujer que era la acompañante, había resultado con una lesión. Bueno, cuando nos constituimos en el hospital, lo primero que hacemos junto a un suboficial que hoy está retirado, nos acercamos a la sala donde se encontraban realizándole los primeros auxilios a la persona que había quedado lesionada. Y bueno, ahí es donde surge, en el caso mío y del suboficial, el primer llamado de atención, pues esta persona refería que había sido golpeada con un arma de fuego de una forma muy violenta en la frente. Y bueno, ya le digo, con la experiencia que uno ya llevaba en la división homicidio, viendo distintas circunstancias de lesiones y heridos, se observaba que la herida no revestía, o por lo menos no condecía con el elemento que ella decía que había sido lesionada. Eso fue uno de los primeros puntos que llamaba la atención. Después, otro de los puntos que más fuerte que llamó la atención es que ella, al momento de referirle nosotros que
que el marido se encontraba con vida, que no había fallecido porque para ella estaba muerto, cómo fue su cambio de ánimo, cómo cambió su actitud ante esta respuesta nuestra, ¿no es cierto? Inmediatamente es como que se sacó, como que se puso nerviosa y que quería estar en todo momento, quería estar acompañándolo a su marido, que quería acompañarlo, que quería estar con él, que entonces si no estaba muerto ella lo quería acompañar en todo momento. Hasta que llegó un momento, un familiar dice, no, para que no sufra más, hay que decirle la verdad, y le informan que sí, que realmente ya había fallecido, y otra vez cambió su actitud, o sea, de estar en una forma de nervios porque estaba con vida, a tranquilizarse, bueno, ya ahí empieza a comentar cómo supuestamente habían ocurrido los hechos, y como toda persona víctima de un hecho tan violento, nosotros, y ella encima que había quedado con vida, nuestra función es entrevistarla y sacar todos los detalles que podamos para llegar a esclarecer el hecho. Empezó con sus versiones, cortamos en cierto momento la entrevista por una cuestión que le tenían que suturar, hacer unos puntos en la cabeza, y pedimos puntualmente que fuera observada tanto por el médico policía como por el médico de guardia la lesión que ella decía y con el elemento que había sido, que le habían producido ese corte. Que dicho sea de paso, los médicos tanto del Hospital San Martín como el médico de policía fueron muy contundentes en su informe, ¿no es cierto?, que la herida que ella revestía no era producto de un golpe con un arma de fuego y mucho menos. Y bueno, ahí es donde arranca toda la investigación. Ella es llevada en calidad de testigo, que eso por ahí, no sé, por ahí la gente no sabe. Ella nunca fue trasladada ni en calidad de imputada ni sospechada en principio, sino que son cosas que a uno como investigador le llaman la atención. Y bueno, en su calidad de testigo ella manifiesta hace un relato de cómo fue ese día, la circunstancia de que cómo termina Enzo, cómo le terminan sacando la vida a Enzo. Cuestiones que a nosotros no nos cerraban, que nos llamaban poderosamente la atención, detalles que no coincidían con lo que había dicho al principio. Y bueno, como todo derecho constitucional y que le corresponde a esta persona, cuando nosotros vimos que podía llegar a estar involucrada en el homicidio del marido, inmediatamente se puso en conocimiento de la justicia. Y bueno, y ella ahí ya pasó a otro plano, ¿no es cierto?, no como testigo, no como colaboradora de la investigación, sino como sospechada. Del trabajo que se realizó en ese momento con todo el personal de la división homicidios, se pudo llegar a construir muchas partes de la vida de ellos, ¿no es cierto?, de cómo era la circunstancia de vida, qué era lo que pasaba, cómo vivían, la relación que tenían con sus hijos, con empleados, con amigos, donde eso también sirvió, ¿no es cierto?, para ir construyendo lo que después fue en el juicio, que sacó a la luz, ¿no es cierto?, la relación conflictiva de pareja que ellos tenían, la relación de violencia que existía, ¿no es cierto?, que lo sacaba de un plano a Benedetti de lo que ella manifestaba en un principio. Nosotros estábamos con Carlos, mi hermano, en una fiesta de la Asociación de Lucha contra el Cáncer que se hacía en el Thompson, el Parador 1. Era una fiesta a beneficio y bueno, estábamos ahí y Mario recibió la noticia primero y fue al hospital y de ahí nos llamaron, me llamó a mí y bueno, nos fuimos enseguida hacia el hospital, eran las 2:30, 1 de la mañana, por ahí, no recuerdo bien, pero más o menos esa hora. En ese momento a ella la estaban atendiendo y nos prohibieron, o sea, como que la aislaron. Smook ya se dio cuenta que en las declaraciones que ella hacía sobre cómo había sucedido las cosas no tenían sentido, no condecían con un asalto, con un robo. Bueno, ellos deben saber, ya, o sea, cuando la entrevistaron se dieron cuenta que algo raro había, entonces medio que la dejaron aislada. A las 3:30 de la mañana, ese sábado, o sea, el domingo ya, nos dicen de que el cuerpo iba a ser trasladado a la morgue y que nos iban a avisar cuándo podíamos retirarlo para ayudarlo y velarlo.
Bueno, Carlos, mi hermano, con Danilo, el otro hermano mío, se fueron a avisarle a mis papás. Y yo me quedé a la expectativa del llamado para ir a retirar el cuerpo. Hasta ese momento seguíamos que había algo raro, pero no teníamos la más pálida idea de que podía haber llegado a ser lo que fue. Yo 8:30 de la mañana recibo el llamado de investigaciones de que ya podía pasar a retirar el cuerpo, que tenía que ir ahí a calle La Prida. Bueno, caigo ahí, me dan un papel con las huellas dactilares, me dice que tenía que ir a Sanidad Policial, no sé cómo se llamaba, en calle Montecasero que estaba, no sé dónde está ahora. Fui con ese papel que certificaba que las huellas dactilares eran de Enzo Benedettich. Ellos me dan el certificado de defunción y yo con ese certificado de defunción de vuelta tengo que ir a investigaciones a retirar un papel que me autorizaba para llevarlo al servicio, para retirar el cuerpo. Cuando yo entro ahí a retirar el papel, me llama, en ese momento estaba Catena, Ricle y Carlos Smook. Entonces, en el momento que voy a retirar el cuerpo, me dicen: Benedettich, por favor pase. Me hicieron pasar a la oficina, y le digo yo: sí, ¿qué es lo que pasa? Y me dice: mire, está complicada la cosa, me dice. Yo digo: no sé qué tan complicada, le digo: yo estoy por velar a mi hermano, no sé qué más complicado que eso. Dice: no, para su cuñada está complicada. ¿Cómo? Le digo. Sí, me dice, hay muchos indicios en la investigación que hemos hecho en estas 5 o 6 horas, 7 horas, 8 horas que ya habían, dice, en la que nos da pista de sospechar que ella tiene algo que ver con esto. A mí se me enfrió la espalda, quedé en un estado de shock y dice: aparte le vamos a decir otra cosa, nosotros necesitamos que usted no diga absolutamente nada de esto. Absolutamente nada, ni a sus hermanos, ni a su familia, ni a ella, a nadie. Porque queremos seguir con la investigación, vamos a poner gente de investigación en el velorio, vamos a ver. Me estaban dando indicios de que la mujer podía estar implicada en el asesinato y yo tenía que ir a llevarle el certificado de defunción a esa mujer para que retire el cuerpo y soportarla todo el velorio, sin poder compartir eso con ninguno de mis hermanos por el hecho de la reacción de algunos de ellos. Bueno, fue muy, muy chocante para mí, una cosa que viví todo el velorio mirando la actitud de ella en el velorio, el entierro, y estar con eso acá, que no lo podía sacar, que no podía comentarlo con nadie. El hecho fue una conmoción en la capital entrerriana. Enzo Benedettich era alguien muy querido y su mujer, Rivas, trabajaba en la empresa de energía Enersa. El caso fue girando poco a poco. Liliana Rivas, la mujer víctima, ya no era esa víctima y su ardid fue quedando al descubierto. A escasas horas de la muerte del ex basquetbolista, el policía Flores saludó a su mujer y al parecer se fue para la dependencia policial donde prestaba funciones, pero nunca más apareció por la casa Quinta de Esquivel. Fue precisamente el 26 de octubre, un mes después de la muerte violenta de Benedettich, que aparecieron los restos del cabo Flores a no más de 30 metros de la puerta de servicio que utilizan sus familiares en la casa Quinta de Esquivel. Lo encontraron 2 uniformados de la división de policía montada que estaban rastrillando la zona. Flores estaba vestido con el jean y la campera con que su esposa lo había visto por última vez. En el bolsillo del pantalón apareció su teléfono celular. Las primeras observaciones forenses indicaron que Flores fue muerto por un balazo supuestamente disparado desde su arma reglamentaria, una pistola 9 milímetros,
que estaba junto al cuerpo, algo herrumbrada por el accionar del agua en una especie de lagunita formada en la zona. Flores no soportó más la presión por el hecho de haber sido sindicado como el autor del crimen de Benedetich y por ende optó por suicidarse accionando el arma en su boca. Pero comenzó a caerse a medida que empezamos nosotros a reconstruir esta investigación. Conjuntamente con el entonces juez de instrucción, con la fiscalía, pudimos observar que esta persona, la persona que sube al auto, era justamente Flores. Flores era una persona muy allegada a Liliana Rivas, que estaba realizando tareas de revestimiento, tareas de obra en la casa de Liliana Rivas, y Liliana Rivas lo contrata para matarlo. Y fue Flores que construyeron de forma, ellos querían hacer ver que accidentalmente Liliana Rivas ya había planificado con Flores que iban a ir a tal hora y por ese lugar iban a pasar, y que él debía estar en ese momento con un bolso y su arma en ese lugar. Y fue así. Por eso Liliana para el auto y sube una persona que era Rubén Flores. Eso lo pudimos determinar que fue Flores, y no era una persona extraña como decía Liliana Rivas, sino era esta persona que al momento de la investigación, que luego se supo que era Flores el que dispara, el entonces juez de instrucción ordena la captura, la detención inmediata de este entonces policía, porque prestaba funciones como cabo de la policía de Entre Ríos. Salen todos los medios que Rubén Flores tenía pedido de captura. Y por sorpresa se produce la muerte de él, se suicida él mismo, se ejecuta porque no podía con la presión. Y no podía con la psicopatía de Liliana Rivas. Era una persona que manipulaba y lo manipuló a Flores. Estos datos que yo estoy dando surgió en las dos audiencias de debate, pero fundamentalmente en la primera audiencia de debate que tuvimos y que se logró condenar en el primer momento. Cuando ella primero concurre como testigo, ella manifiesta que la persona sube en calle Miguel David, si no me equivoco, en la zona de la ladrillería, como que Enzo reconoce una persona y la sube al vehículo. Hasta ahí es donde ella pudo declarar, que nosotros nos dimos cuenta que podía llegar a estar involucrada, y fue que se cortó la declaración, que nosotros después con esta reconstrucción, con todo lo que hicimos, con el tema de teléfono y muchas cuestiones que surgieron, pudimos determinar que la tercera persona que era de la confianza de los dos y que podría haber sido y que vivía en la zona, porque vivía muy cerca donde esta persona se localizó, era el funcionario policía Flores. Que dicho sea paso, nosotros días anteriores habíamos hablado con el hermano con Carlos Flores, que también es funcionario policial, porque los dos, aparte de ser funcionarios policiales, hacían, como quien diría, changas extra de albañilería, de gasista y distintas cuestiones de mantenimiento de una vivienda. Nunca, ya le digo, como esto se costó mucho por los ocultamientos y entorpecimientos que por ahí se nos ponían enfrente, debido a que, ya le digo, desde mi punto de vista y una opinión personal, la relación directa que tuvo, que después quedó bien explayado y fundamentado en el juicio, y la participación directa que tuvo en el homicidio de Liliana Rivas. Por eso que costó, y bueno, se fue reconstruyendo medianamente lo que ella iba diciendo como testigo, pero llegamos a las personas que empezaron a observar cuestiones, a las personas que lo ubican a Flores, ¿no es cierto?, como que era el allegado de ellos dos. Y bueno, nosotros después con las pericias que hace criminalística también fundamentales, ¿no es cierto?, que era obvio que Benedetich al momento de ser ultimado le terminan pegando 4 tiros porque él, ¿no es cierto?, con textura física grande. Los primeros 2 tiros seguramente él se pudo haber resistido. Es obvio que la persona iba con gente de su confianza, pues ya le digo, por su fisonomía física, aparte también puede ser por su temperamento. Cualquier persona, por salvar su vida, hubiera atinado a cualquier tipo de maniobra. En el auto no se encontró nada más que los impactos de arma de fuego que tenía del lado del
del acompañante donde iba sentado Enzo. Ese 26 de septiembre a la noche, al principio, a las 11 de la noche, por decirte 11:30, cuando nos enteramos, creíamos que a Longa lo habían matado en un asalto. Estábamos descolocados. Estábamos como el exorcista con la cabeza girada. Muy pocos podían pensar, porque esto era un shock muy fuerte para nosotros. Gracias a Dios hubo algunas personas que le pudieron como orientar a Sergio en algunas cosas para empezar a desconfiar. Ese domingo a la noche a mí ya había cosas que no me encerraban. Si lo habían querido asaltar, no le llevaron un celular, no le llevaron el auto, no le llevaron... Bueno, después vimos cómo se contradecía esta señora. No había mucho más para entender, ¿verdad? A la semana aparece muerto quien parecía que lo había matado, que al final no sabemos si fue él o fueron varios, perdón. Yo con él aprendí, o con lo que esta señora hizo aprendí, que las balas matan a muchas generaciones. A mi hermano lo mataron por la espalda con unos 3, 4, 2, 1 balazos, lo que vos quieras, fueron 4. Pero las balas matan para arriba, matan para el costado y matan para abajo. Él murió, ¿sí? Ahora, para arriba también mataron esas balas. La nona, la vieja, la mamá de Longa, sigue de pie, pero tiene la mitad de su vida triste. Y es una santa. Su papá no pudo con esto y se murió de tristeza. Para los costados, a cada uno de nosotros, ¿sí?, nos enfermó de alguna forma. Y pudimos como pudimos y salimos como salimos de lo que no era un duelo, porque este duelo empezó recién en el 2015, cuando ella tiene su condena ya. Y para abajo esas balas también mataron. Que Federico tenga que estar en un juicio, que Agustina tenga que transitar lo que transitó, vivir sus 15 sin su papi, y la más peque, con quien no podemos tener mucho contacto ahora, no lo tenga. Entonces esto a mí me enseñó que las balas matan, pero matan en círculo, es expansivo, para arriba, para los costados y para abajo. El vínculo entre Flores y Rivas quedó fehacientemente corroborado en virtud de que, si bien en aquella época todavía no había tanta tecnología, recién empezaba, si se quiere, a emerger todo lo que es el análisis de los teléfonos, de los contactos, los mensajes de textos y demás. En aquel momento lo que se hizo fue pedir informe a las prestatarias telefónicas y se logró establecer una comunicación ardua, ya sea por mensajes, por llamadas, entre Flores y Rivas. También por testigos que los vincularon, compañeros de trabajo de Enzo, ocasiones en que Rivas iba a buscarlo a Enzo al trabajo en compañía del mismo, de este albañil, y también por otros testigos que fueron surgiendo que daban cuenta de que Flores concurría al domicilio de Rivas, presuntamente a realizar trabajos de mantenimiento de albañilería, y allí se hubiese gestado esa conexión, si se quiere, de la cual se elaboró la hipótesis de trabajo o la teoría del caso, si se quiere, hoy por hoy, que fue la teoría del caso que yo elaboré, fue la connivencia entre Rivas y Flores para darle muerte a Enzo en la demás circunstancia, modo, tiempo y lugar que debidamente están comprendidos en el hecho por el cual ella fue condenado. Esa conexión quedó establecida. Luego, lo que no se pudo establecer fehacientemente, porque no se pudo arribar a una sentencia condenatoria, lo que hubiera dado certeza sobre el asunto, es si efectivamente Flores era la persona que iba sentada en la parte de atrás del vehículo. Por una razón simple y sencilla, es que yo, al pronunciarme sobre la situación procesal de Rivas, también me tuve que pronunciar sobre la situación de Flores, a quien yo había imputado.
¿Qué pasó? Flores, ya finalizando el mes de septiembre y yo habiendo ordenado la detención del mismo junto con la de Rivas, se lo buscó intensamente, se rastrilló y nunca se lo logró localizar hasta que apareció sin vida en las inmediaciones de su mismo domicilio, si mal no recuerdo, y donde los forenses y las pruebas determinaron que se trató de un suceso de autodeterminación. Se había quitado la vida, presuntamente con su misma arma reglamentaria, que creo que fue ubicada ahí. Liliana Rivas terminó imputada por el crimen de su esposo Enzo Benedetich. A pesar de los datos aportados por ella, los policías orientaron la investigación hacia un crimen por cuestiones sentimentales o un ajuste de cuentas a partir de información que fueron recolectando entre allegados y amigos. No eran pocas las compañeras de Rivas a las que ella misma les había anticipado el plan del crimen de su esposo, pero todas la tomaron en broma. De esa manera se llegó a un primer debate oral realizado en 2011, donde la Sala 2 de la Cámara del Crimen condenó a Rivas a prisión perpetua. Sin embargo, el Superior Tribunal de Justicia consideró luego que el fallo no estaba ajustado de derecho y ordenó la realización de un nuevo juicio por vicios procesales. El primer juicio fue el más traumático porque se viven cosas, se saca a la luz lo bueno y lo peor quieren por ahí los abogados defensores demostrar otra cosa, entonces se crean falsas conductas que quieren ponerle bueno, todas cosas, estrategias de los abogados. Entonces realmente fue muy complejo todo el proceso del juicio ese y muy emotivo. ¿Cómo vivimos el juicio? Como pudimos. Los juicios. Era un eterno revivir y revivir y revivir, porque escuchar testigos, escuchar fiscales, escuchar abogados, porque una cosa es un papel, un dato, otra cosa es sentir en carne propia que él se estaba muriendo con ese balazo. Esto es lo que te desgarra por dentro. Porque vos podés escuchar un alegato, sí, porque el señor Enzo Benedetich fue disparado. Están hablando de Longa, mi hermano. ¿Esto lo vivió él? ¿Esto es cierto? A principios de 2014 se realizó un nuevo juicio contra Liliana Rivas. La mujer de Enzo Benedetich fue nuevamente condenada por la Sala 2 de la Cámara del Crimen de Paraná como coautora del homicidio doblemente agravado por el vínculo y alevosía de su marido. Según los camaristas Hugo Perotti, José María Chemes y Miguel Ángel Giorgio, Benedetich murió por un plan perpetrado por Liliana Rivas, no por un tercero desconocido o alguien que conocía a la víctima. Y agregaron que la querella y la fiscalía lograron comprobar que Rivas era culpable y planeó el crimen junto a Rubén Flores. Durante los alegatos, los fiscales Rafael Cotorruelo y Cecilia Goyeneche habían solicitado prisión perpetua para la viuda de la víctima por entender que estaba más que probada la coautoría de Liliana Rivas en dicho hecho. En este caso se reconstruye todo inicialmente, esencialmente a partir de que se descree de la versión inicial de Liliana Rivas cuando luego de aparecer en el Hospital San Martín con el cuerpo ya muerto de Enzo Benedetich, empieza ella a contar lo que había pasado. Eran versiones por un lado inverosímiles y por otro lado ella misma empieza a modificar sus versiones, al punto que recuerdo que en un momento en una charla con una cuñada de ella, la cuñada la increpa y le pregunta por qué había mentido, por qué mentía con el relato. A partir de eso se empieza a descubrir el hecho y la reconstrucción entonces es compleja, ¿no? Es un montón de elementos, pero bueno, cuando se llega a juicio, y esto lo prueba que hubo dos veces se realiza el juicio y las dos veces llega una sentencia condenatoria definiendo la autoría de Liliana Rivas, había un montón de elementos que concatenados daban cuenta de que evidentemente este hecho había sido organizado, que Liliana Rivas le pagó al señor Flores, Rubén Flores,
para realizar el homicidio, que él fue quien disparó, que para esto hubo un precio, que luego ella arma una coartada ya de antemano, que la coartada consistía en simular como que fuera una salidera bancaria. Ella lo había invitado a Enzo a cenar esa noche y baja y se mete en el cajero de Corrales del Banco Versa. Cuando sale de allí, en su primera versión dice que había una persona con Enzo en el auto y que Enzo le dice de que le haga caso, ¿no? Eso es lo primero que cuenta, pero ya a los poquitos días empieza a contar otra cosa distinta, y es que a esta persona la subieron llegando al costerito, al comedor costerito, ¿no? Entonces, bueno, todo esto se empezó a hilvanar, era absolutamente poco creíble que fuera una salidera bancaria. Esencialmente era poco creíble porque estuvieron un montón de tiempo circulando en el auto, había testigos que decían que vieron pasar el auto y se metía por allá por el centro Mariápolis a una velocidad increíble, que les había llamado la atención cómo entraba esa velocidad del auto. Y además era inverosímil también que en una salidera bancaria se tomara tanto trabajo de llevarlo a unos lugares absolutamente erráticos. El paseo era errático, habían dado por la zona del costerito, después terminan allá en Mariápolis, y le asestó 4 disparos, ¿no?, por la espalda a la víctima, que era la misma persona que, según la primera parte del relato, le había dicho hagámosle caso en todo, ¿no?, para robar lo que se puede obtener del cajero, que recuerdo que en ese momento no era más que 1.000 pesos, ¿no?, más allá de la diferencia monetaria, es decir, era muy poca plata. Y además le asestó 4 tiros a una de las 2 personas que estaban, y a ella solamente un golpe en la cabeza, ¿no? Entonces esto era absolutamente inverosímil, y como era inverosímil y la gente preguntaba, ella fue modificando la versión sobre la marcha, y para transformarla en otra versión según la cual el autor sería alguien que quería vengarse de Enzo por algún motivo que nadie sabía por qué alguien podía querer vengarse al punto de matarlo. Todo eso empezó a hacer que se profundice las líneas investigativas de todos estos extremos, hasta llegar a la cuenta de que, recuerdo que una de las cosas que analizábamos en el debate es que todos los involucrados, las 3 personas que estuvieron en ese auto esa noche, de alguna manera habían contado lo que iba a pasar. Las 3 personas habían contado. Había un testigo que contaba que Flores le comentó que le habían encargado que desapareciera una persona, y le comentó que le habían pagado 7.000 pesos para eso. Había otro testigo, compañero de trabajo de Enzo, que contaba que unos meses antes Enzo les había dicho de que Liliana lo iba a terminar matando, que él tenía esa percepción de que esto se le iba de las manos, y le había dicho concretamente: si algo me pasa es ella, ¿no? O sea, él también percibía que esto iba a terminar de esa manera. Y por último, en el segundo debate se produce el relato de una compañera de trabajo de Liliana, que cuenta que una semana antes del hecho ella le había contado los pormenores, digamos, de que había contratado un albañil, que lo tenía que matar a Enzo, de que iban a simular un robo, todos los detalles del hecho que luego se concretaron. Y esta chica, que al principio no se había animado a contar esto, se animó a contarlo en el segundo debate. Y entonces creo que con eso quedó absolutamente hilvanado toda la reconstrucción de qué era lo que había pasado, que era tan difícil reconstruir lo que había pasado, porque claro, en realidad cuando se trata de un hecho organizado también se organizan las coartadas, se organizan la puesta en duda de todas las versiones. Y bueno, creo que quedó absolutamente demostrado que el hecho fue así. Y en este nuevo juicio aparecieron nuevos elementos. Recordemos la testigo Toso, empleada de la empresa de energía. Liliana Rivas trabajaba en la empresa de energía, era de planta, y esta persona, este testigo, trabajaba en el mismo lugar físico, cumplía funciones similares a Liliana Rivas, y en un momento posterior al homicidio le hace una confesión Liliana a esta chica Toso, una confesión diciéndole que efectivamente que ella había mandado a matar a su marido por una cuestión de celos enfermizos. Y en esto se probó también, recuerdo, distintos testigos probar su enfermedad hacia Enzo Benedetich.
le quemaba la ropa, lo perseguía, lo buscaba en su trabajo con Rubén Flores. Y esta patología que tenía Liliana Rivas hacia Enzo se vio materializada en el juicio oral y público, y esta nueva testigo, que no era solamente esta testigo, era esta testigo en forma directa y 4 testigos más al menos en forma indirecta que Toso le había dicho. Sorprendida ante este mensaje de Liliana Rivas, Toso le manifiesta a sus otros compañeros que trabajan en ENERSA diciéndole: Liliana me acaba de confesar esto. Y esto lo pudo decir. En un primer momento no se animaba por miedo, porque Liliana Rivas la había amenazado, y lo pudo manifestar en el juicio oral y público reeditado con otro nuevo tribunal y en este nuevo debate, con una nueva fiscalía de Cámara, pudimos nuevamente demostrar la culpabilidad de Liliana. Y esta culpabilidad de Liliana, en este segundo proceso, en este debate, ya fue reconocida jurídicamente por el Superior Tribunal de Justicia, la Sala Penal, 2 votos contra 1, en la cual confirmaba definitivamente la sentencia a Liliana Rivas como coautora del delito de homicidio calificado por el vínculo, dado el vínculo matrimonial que los unía, y por alevosía. Alevosía, actuar de sobreseguro y en estado de indefensión Enzo, porque Enzo jamás pensó que estando en el habitáculo de su automóvil, junto a su esposa y junto a Flores, que iba a recibir 4 disparos por la espalda, ¿no? En marzo del 2016, la prisión perpetua a la que fue condenada Liliana Rivas fue confirmada por la Corte Suprema de Justicia de la Nación. En el fallo, el máximo tribunal del país rechazó un planteo de la defensa y dejó firme la condena de Rivas como coautora del asesinato de su marido junto a otro hombre, el sargento Rubén Flores. La apelación del fallo condenatorio del 2014 había sido rechazada por el Superior Tribunal de Justicia de Entre Ríos con la firma de los jueces Carlos Chara Díaz, Daniel Carubia y Claudia Misahuac, por lo que la mujer quedó detenida, lo que originó el planteo ante la Corte Suprema de la Nación. El recurso de queja ante el máximo tribunal lo presentaron los defensores Miguel Ángel Cullen y Guillermo Bartorelli. La Corte, con la firma de su presidente Ricardo Lorenzetti y la de los ministros Elena Hayton y Juan Carlos Maqueda, consideró que la queja era inadmisible y desestimó el recurso. Creo que algo no salió como lo había planeado y por esto terminó condenada, y esencialmente creo que lo que no salió como lo habían planeado era que uno de los disparos, el primer disparo, se hace a través del asiento del auto, y esto hace que se frene mucho la bala, y entonces el primer disparo le queda a nivel piel, no entra en el cuerpo de Enzo, y esto hace que para matarlo tengan que producirse 3 disparos más. Y esto ya era lo que empezó a desbaratar la versión de la salidera bancaria, ¿no? Esto ya era como algo que no fue azaroso, sino que una muerte con 4 disparos no tiene la misma interpretación que una que puede haber sido un disparo desenrajado casi en el tumulto, ¿no? Entonces, ese proceso eterno, del 2009 al 2015, febrero de 2015 creo, yo no me acuerdo bien cuándo fue la negativa, nunca terminó. Yo ese día que, era una siesta me acuerdo, ese día que me entero que se le había negado elevar el caso a la Corte Suprema y que entonces iba en verdad a efectivizarse el traslado de ella desde su casa, ponerle donde estuviera, a la cárcel, que iba a empezar a cumplir su condena en prisión, yo empecé a llorar de una forma que yo no entendía por qué. Y ahí me di cuenta que lloraba de tristeza y de alivio, porque recién ahí, en mi caso, no en el caso de otros hermanos míos, recién pude hacer el duelo, despejando todo y llorar la ausencia, porque hasta ese momento siempre estaba ese monstruo por detrás. Entonces ahí yo recién pude empezar a hacer un duelo
triste pero limpio de todas estas cosas. Antes yo no podía. Antes siempre estaba ese tema. Nos sacaba la tranquilidad, me sacaba la tranquilidad. En el juicio, acá la juzgaron a ella 12 jueces. 3 del primer tribunal, 3 del tribunal de casación, 3 del otro tribunal y 3 más del otro tribunal de casación, de los cuales, de los 12 jueces, 10 dieron su voto de culpabilidad. O sea que no hay absolutamente ninguna duda. Las 2 cámaras que llevaron a cabo el juicio la dieron por unanimidad. En la primera etapa de casación, en el primer juicio cuando va a casación, un juez la da a favor, otro en contra y otro se abstiene. Por eso es que mandan a hacer el juicio nuevo. Y después en el tercer juicio fueron 2 votos contra 1, o sea que hubo 2 jueces que solamente tuvieron dudas en cuanto a su culpabilidad. Eso por un lado. Cuando nosotros hacemos el planteamiento en casación por el tema de su libertad condicional o su arresto domiciliario o prisión domiciliaria, el Tribunal de Casación ordenó de que tenía que volver a prisión. Primero porque hay 2 motivos por los que vos podés pedir la prisión domiciliaria. Uno es por una enfermedad terminal y otro es por tener hijos menores. Ella tenía una hija menor, pero estaba custodiada por su hermano o su papá. Había muerto la mamá de Liliana Rivas, o sea, la abuela, y ella estaba con el papá. Entonces adujo de que tenía que cuidarlo al papá cuando el papá tenía otro hermano que no podía cuidar. Y en febrero, marzo, la hija cumplió 18 años, o sea que tendría que haber vuelto igualmente, y bueno, esto sigue ahí, ahora llevamos 7, 8 meses de que no hay movimiento de feria judicial prácticamente, porque hay muy poco movimiento, y bueno, sigue ahí, y no sigue en la casa, la hemos visto, yo la he visto afuera, o sea que no sé si tiene la tobillera o no, no sé si eso funciona o no, no sé si funciona y hacen la vista gorda, pero la hemos visto en la calle, no solo yo, gente de mi familia, y bueno, nos indigna muchísimo, pero muchísimo eso. Rivas permaneció hasta el año pasado en la unidad penal número 6 de mujeres del Servicio Penitenciario Entrerriano. La enfermedad de su padre hizo que le dieran prisión domiciliaria con tobillera electrónica, lo que continúa hasta hoy por la pandemia del coronavirus. Quisiera, sí, bueno, ojalá este programa sirva para refrescar un poco todo esto que ha pasado, para reivindicar lo que fue Enzo y para, en cierta forma, la justicia vea que están haciendo mal las cosas y que ella tiene una condena a cadena perpetua y la tiene que cumplir en la cárcel. Eso es lo que más nos indigna, porque ya la condena social ya la tuvo, ya toda la gente, todos saben que la culpable fue ella, que ella fue la que organizó este crimen injusto, innecesario. Entonces a nosotros no nos cabe ninguna duda, a la gente tampoco. Yo no sé cuál es la duda de la justicia, ¿no es cierto? Pero bueno, así funciona hoy en día la justicia, no solo acá, sino en todo el país. La familia Benedetich espera que los magistrados cumplan con lo que se estableció en las 2 condenas a prisión perpetua, como se debe, ni más ni menos, y para seguir creyendo que existe algo de justicia.